Ustedes lo pueden leer después. Evangelio según Mateo, capítulo 24. Voy a leer los versículos 3 al 27. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gracias al Señor por la palabra. Señor, te alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Y suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea exaltada en nosotros. Ilumínanos con tu Espíritu y danos, Señor, la docilidad para dejarnos instruir por ti a través de la palabra. Bendice a cada hermana, a cada hermano. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. No tenemos la presentación, ¿sí? Muy bien. Voy a hacer primero una presentación panorámica del Evangelio de Mateo.
Yo sé que el pastor Daniel venía preparado para hacerlo, pero yo quiero hacerlo en vez de él. La tradición cristiana desde el siglo II después de Cristo ha estado afirmando que este evangelio fue escrito por Mateo, el publicano, llamado también Leví, el recaudador de los tributos públicos, a quien Jesús llamó y unió a su grupo de discípulos. Creo que con justa razón se ha dicho que Mateo es por excelencia el evangelio de la iglesia. Es como el libro para enseñar al creyente, al nuevo discípulo, usando una palabra popular fuera del nuestro contexto, diríamos que es el evangelio para el catecumenado, los catecúmenos, los que están siendo instruidos en la palabra. No sabemos exactamente cuándo se escribió este evangelio, pero es muy probable que se haya escrito desde Siria, que Mateo estuviera en Siria cuando escribió el evangelio, y un poco después de la caída de Jerusalén, un poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual aconteció en el año 70 después de Cristo. Esa es una posibilidad. El propósito de este libro es instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios, y se ofrece ante el lector como un texto de estructura básicamente didáctica. Dije en uno de los estudios que las cartas de Pablo y los escritos neotestamentarios son escritos ocasionales, que responden a una necesidad, a una ocasión. Pues podemos decir que también los evangelios responden a una necesidad. Cuando el evangelio traspasó la frontera de Palestina y entró al mundo gentil, se hace necesario entonces que los nuevos cristianos, el nuevo pueblo de Dios, conozca de primera mano al Señor Jesucristo, conozca acerca de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus parábolas, y por eso se comienza a escribir. Los evangelios primero se transmiten de forma oral, se van contando. Jesús no tenía una secretaria a la que le pagaba para que le fuera tomando nota de todo lo que él decía o de todos los milagros que él hacía, sino que esto quedó en la mente de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que anduvieron con Jesús, de tal manera que cuando el Señor se va, se comienza a recordar estos relatos, estas enseñanzas, estos sermones, estos milagros, y alguien primero escribe un resumen acerca de palabras de Jesús, parábolas del Señor, milagros de Jesús, y así se va formando el evangelio. Lucas nos dice que él investigó y entonces él compila todas esas informaciones que circulaban de forma oral, pero también esas colecciones que comenzaron a escribirse, porque era necesario que los no judíos que ahora creen en el Señor también sean instruidos en la palabra del Señor. Mateo nos ha llegado a nosotros en griego, como los demás textos del Nuevo Testamento. Se supone que Mateo es el único escrito neotestamentario que pudo haber sido escrito inicialmente en arameo. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto ningún documento de Mateo escrito en arameo. Todo cuanto hemos recibido de este evangelio está en griego. Así que
No es cierto, no es cierto, como un grupo anda diciendo, que el Nuevo Testamento estaba escrito en hebreo y que fue en el siglo IV, después de la conversión de Constantino, que él hizo que el Nuevo Testamento se tradujera al griego. Eso no es cierto. Hay evidencias desde el siglo II después de Cristo de documentos neotestamentarios escritos en griego. No se escribieron en hebreo. El idioma de la época era el griego, ya no se hablaba hebreo. Se sabía hebreo para la sinagoga, para la lectura del texto bíblico. Se hablaba arameo en la casa, pero el idioma oficial era el griego. Y entonces los evangelios se escriben para enseñar a la nueva iglesia, a los nuevos creyentes, acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Mateo parece, por todo lo que podemos leer, se escribió para cristianos procedentes del judaísmo, mientras que Lucas se escribe para cristianos procedentes del mundo gentil. ¿Y cómo lo sabemos, hermana? ¿Cómo lo sabemos? Por los términos. Mateo, cuando habla del reino de Dios, prefiere usar el término reino de los cielos, porque es un judío que respeta tanto el nombre que lo cambia por cielos. Ese era algo muy normal del pueblo judío. Mateo hace uso de costumbres, de leyes que están en el pueblo de Israel para transmitir la palabra. Lucas no necesita, porque Lucas está escribiéndole a gentiles. A veces los hermanos vienen con la pregunta: ¿cuál evangelista dijo la verdad? Porque Mateo dice que eran 2 endemoniados, que eran 2 ciegos, mientras que los otros dicen que era uno. Eso se los va a resolver el hermano Eversit. ¿Quién dijo la verdad, hermano? Sí. Miren, quiero decirles con toda humildad que usted puede formularme a mí las preguntas que tenga acerca de la Biblia, por muy difíciles que sean, que nunca le dejaré sin respuesta, aunque la mayoría de las veces le diga yo no sé, pero siempre le voy a contestar. ¿Quién dice la verdad? Cuando estábamos haciendo la revisión de esta Biblia que se conoce como Reina Valera 95, alguien nos escribió una carta diciendo, preguntando, ¿por fin van a armonizar esos evangelios para que no diga uno que eran 2 y otro que diga 1? Pues teníamos que contestar diciendo, qué pena con usted, pero nosotros no estamos escribiendo los evangelios, simplemente estamos revisando y no podemos armonizar lo que no armoniza. Debe estudiar, ¿ya? ¿Quién dijo la verdad? Los 4 evangelistas. Cada uno dijo la verdad. Porque Mateo, si está escribiendo a judíos, y hay un judío etíope como el hermano de Eversit, negro, cierto, que dice yo no creo porque me está diciendo que es el testimonio de uno solo, yo no creo. Mateo entonces, para que este judío recalcitrante por lo menos escuche la palabra, la lea,
la atienda. Mateo dice, eran 2 ciegos, eran 2 endemoniados, porque la ley para el judío dice, el testimonio de uno solo no es válido, tiene que ser de 2, y Mateo quiere que su pueblo, que sus conciudadanos también crean en el Señor, y entonces usa un recurso literario, un recurso retórico, y dice, eran 2. Y entonces él dice la verdad. Lucas no necesita decir eso, porque los gentiles no tienen esa ley. Los gentiles creen el testimonio aunque sea de uno solo. Se cree hoy que el Evangelio de Mateo se compone teniendo en cuenta el trasfondo del ministerio de Moisés. Que Mateo pareciera que está escribiéndole a los judíos para presentarles a un nuevo Moisés, a un nuevo legislador superior al Moisés del Sinaí, superior al legislador que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y va a presentarles a un nuevo liberador, a un nuevo salvador, a un nuevo redentor, a alguien más grande que Moisés. Y entonces, teniendo en mente el ministerio de Moisés, Mateo escribe este evangelio. Voy a darles unas puntaditas y ustedes verán si siguen reflexionándolas o no. Fíjense, ¿qué pasó cuando nació Moisés? ¿Recuerdan? A ver, hermano Eversid, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Cuando Moisés nació, había una orden del faraón de matar a los niños varones. ¿Qué pasó cuando nace Jesús? Según Mateo, no según Marcos, ni según Lucas, ni según Juan, tan solo Mateo. Mateo dice que también cuando Jesús nació, Herodes ordenó matar a los niños menores de 2 años. ¿De dónde salió Moisés con el pueblo? De Egipto. Mateo hace ir a Jesús con José y María a Egipto para hacerlo regresar de Egipto, y utilizando una profecía de Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. Moisés pasa con el pueblo por el agua, Jesús se mete al agua, es bautizado. Después de pasar por el agua, Moisés sube a la montaña, recibe una ley. Jesús bautizado sube a una montaña, entrega una nueva ley. Moisés baja con el pueblo y va por el desierto. Jesús desciende, va por ciudades, aldeas y campos. Finalmente Moisés sube a una montaña, contempla la tierra y desaparece. Jesús resucitado sube a una montaña, hace que los discípulos contemplen la tierra y se va. Parece que tiene sentido, ¿cierto, hermana? Es que antes, y no echamos la culpa a nuestros maestros, ellos no tuvieron tantas posibilidades como nosotros hoy. Antes se nos enseñó, los evangelios son los relatos históricos de la vida y ministerio de Jesús. Por eso hasta algunos se atrevían a decir, lea Lucas, que es el más completo. Lea Lucas. Leyendo a Lucas ya no necesita leer a Mateo y menos Marcos porque es más corto. Pues fíjense, eso no es verdad. Hoy día clasificamos los evangelios ya no simplemente como género histórico, sino como género evangelio. El evangelio, y decimos que los evangelios son los relatos o enfoques teológicos de la vida y ministerio de Jesús.
enfoques teológicos, no relatos históricos, enfoques teológicos de la vida y ministerio de Jesús. Y entonces, Mateo escribe para judíos, cristianos que han salido del judaísmo, y parece que escribe con el plan de la vida y ministerio de Moisés para presentar a Jesús como un nuevo legislador superior a Moisés, un nuevo redentor. Si Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Jesús nos saca de la esclavitud del pecado y nos trae a vida nueva, vida eterna. Además, Mateo nos da 5 sermones de Jesús, como son 5 los libros de la ley. Nos da 5 sermones de Jesús. El sermón del monte o sermón de la montaña, que es el más extenso. El sermón sobre el apostolado cristiano. El sermón sobre el reino de los cielos. El sermón sobre la vida de la comunidad cristiana. Y el que hoy trabajaremos, el final de los tiempos, que es el segundo en extensión después del sermón de la montaña. Y entonces vamos a trabajar un poquito el capítulo 24. Jesús dijo: rueguen que su huida no sea en invierno ni en sábado. Mateo, como lo hará también Marcos y Lucas, agrupan temas similares como si fuera un solo sermón, y especialmente Mateo. Mateo agarra varios sermones, varios dichos de Jesús y los agrupa, los coloca como si fuera un solo sermón. Lo más probable es que Jesús hubiera dicho lo que leemos en Mateo 24 en ocasiones diferentes. Dijo algo en una ocasión, otra cosa la dijo en otra ocasión, pero Mateo recuerda el sermón de Jesús y lo agrupa como si fuera un único sermón. Por eso este capítulo a veces nos cuesta dificultad de entenderlo, por eso este capítulo a veces nos asusta. Yo recuerdo de una hermana que estaba en embarazo y estaba muy asustada porque quedó en embarazo y rogaba: oh Señor, que no vengas mientras yo estoy en embarazo, porque tu palabra dice: ay de las que están encinta y de las que críen en esos días. Había que explicarle a la hermana el texto. Así que recién casadas, no se preocupen por esto. Pueden tener sus hijos con toda tranquilidad. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas agrupan en un discurso que algunos llaman el discurso del Monte de los Olivos varios eventos. Y entonces trata este capítulo del sitio y caída de Jerusalén, versículos 1, 2 y luego versículos 15 al 22. El día del Señor, versículos 6 al 8, y luego lo retoma en 29 al 31. Persecución de los discípulos del Señor, versículos 9 y 10. Amenaza a la fe, versículos 4 y 5, luego 11 al 13 y luego 23 al 26. Y finalmente la segunda venida de Cristo, 24:3, versículo 14 y luego 27 hasta el 51. La ocasión para esta profecía de Jesús: la fascinación de los discípulos al contemplar la grandeza del templo. Los discípulos están fascinados mirando el templo tan hermoso,
contemplando el esplendor del templo, es probable que varios de los discípulos de Jesús no podrían ir siempre a Jerusalén. Quizá algunos apenas habían ido unas pocas veces y se quedaban con la boca abierta mirando el templo, la estructura tan grande del templo, la belleza de ese templo, el lujo del templo. Y entonces se quedan fascinados y le dicen al Señor: oh Señor, mira qué piedras, qué edificios. Unos hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y se le llevaban allí muchas ofrendas voluntarias. Es como cuando uno llega por primera vez a una gran ciudad y la gente sabe que uno no es de ahí porque se queda mirando los altos edificios y a contar cuántos pisos tiene. Porque en mi pueblo el edificio más grande es una casa de 2 plantas nada más. Y entonces los discípulos están fascinados y Jesús va a cambiarles el asombro. Ese asombro de los discípulos por la enorme construcción y su belleza es reemplazado por la sorprendente declaración de Jesús: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo se había construido sobre el monte Sión, usando mármol recubierto con láminas de oro, de modo que cuando el sol daba sobre él refulgía con tanto brillo que resultaba difícil contemplarlo directamente. Se dice que los caminantes, los peregrinos, cuando iban hacia Jerusalén a mediodía podían ver el resplandor de ese techo, de esa cúpula, porque el sol cuando daba sobre la cúpula, entonces este metal precioso brillaba, refulgía y parecía que del mismo templo saliera la luz, pero era el reflejo del sol. Jesús predice aquí el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. Cuando estuvieron en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús procede a contestar las preguntas mezclando los eventos, o quizá sería mejor decir que Mateo pone en boca de Jesús la respuesta mezclando los eventos. Los versículos 1 y 2 y 15 al 22 tienen que ver con lo que acontecería a Jerusalén y al templo en el año 70 de nuestra era cristiana. Jesús comienza citando esta sección las palabras de Daniel que se hallan en 9:27, 11:31 y 12:11, donde se menciona la abominación desoladora. Antíoco IV Epífanes, de quien ya les he hablado y de quien el hermano Eversid va a hacer una tesis, introdujo en el templo de Jerusalén alrededor del año 167 antes de Cristo, muy probablemente 25 de diciembre del año 167 antes de Cristo, introdujo la estatua del Zeus olímpico y sobre el altar construyó otro altar en el cual sacrificó cerdos, y a esto es lo que Daniel llama la abominación desoladora. Jesús dijo, según Mateo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿A quién está escribiendo Mateo? A judíos, a cristianos procedentes del judaísmo. ¿Habrían leído ellos la historia de Daniel? ¿Habrían leído ellos este relato de Daniel? Claro que sí. Así que Mateo usa términos técnicos que el pueblo judío conoce y habla de la abominación desoladora, la cual ellos pueden entender fácilmente. Pero fíjense, Lucas, que está escribiéndole a gentiles que no han leído las escrituras veterotestamentarias, entonces les hace la traducción
para que entiendan. Lucas dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Una norma hermenéutica nos dice que cuando tenemos pasajes paralelos, debemos estudiarlos para tratar de entenderlos a través de ese pasaje. Una norma hermenéutica dice: la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Y fíjense entonces, si yo quiero saber qué es abominación desoladora en Mateo, me voy al texto paralelo de Lucas y allí entiendo entonces que el lugar santo es Jerusalén y que la abominación desoladora es el momento cuando Tito entra, el emperador romano entra con sus ejércitos a Jerusalén, sitia la ciudad, destruye el templo. A eso es que Jesús llama ahora abominación desoladora. Fácil, ¿cierto, hermana? Muy fácil, muy fácil. Entonces ya no tenemos que pasar la noche tratando de entender qué es abominación desoladora, porque Lucas nos lo interpretó. Lucas nos tradujo los términos técnicos y nos los puso en términos fáciles de captar. Así que Lucas nos aclara a qué se refirió Jesús cuando usó la frase abominación desoladora. Cuando estudiamos la crueldad del sitio de Jerusalén en el año 70, nos damos cuenta de cuánta razón tenía Jesús al pedir a los habitantes de Jerusalén que huyeran a los montes. Josefo, un historiador judío del siglo I, narra los espantosos días que duró el sitio de Jerusalén. Y él dijo: el hambre aumentó su progreso y devoró a la gente en casas y familias enteras. Los aposentos superiores estaban llenos de mujeres y niños que morían de hambre. Las avenidas de la ciudad estaban llenas de cadáveres de ancianos. Los niños y jóvenes caminaban por las plazas como sombras, hinchados por el hambre, y caían muertos donde quiera que les sorprendiera su miseria. En cuanto a su entierro, los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban bien se sentían desalentados por la enorme cantidad de cadáveres y por la inseguridad de saber cuán pronto ellos mismos morirían, porque había muchos que fallecían mientras enterraban a los demás, y muchos iban a su cajón antes de que le llegara la hora fatal. Tampoco se escuchaba ningún lamento por las calamidades que sucedían, ni se escuchaban quejas dolorosas. El hambre confundía todas las pasiones naturales, porque quienes estaban a punto de morir miraban a los que habían muerto antes con los ojos secos y la boca abierta. También se había instaurado un silencio profundo y una especie de noche mortal sobre la ciudad, y cada uno de ellos moría con los ojos fijos en el templo. Este es un relato de un historiador del siglo I, historiador judío. Así que tenía razón Jesús de advertir a la gente de su tiempo que huyeran y que rogaran que esto no aconteciera ni en invierno ni en sábado. El mismo historiador nos cuenta el caso de una mujer que debido al hambre asó y comió a su hijo de pecho. Otros, según Josefo mismo, llegaron a tal extremo de buscar en las cloacas y en los montones de estiércol algo de comer, y había quienes se comían las correas de cuero y los zapatos. Muchos otros murieron a filo de espada. La recomendación de Jesús fue desoída. La gente, en vez de huir a los campos, se encerró dentro de la ciudad. Según Josefo, unas 97,000 personas fueron llevadas prisioneras y 1,100,000 murieron en aquella ocasión.
Cuando Jesús dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, lo afirma porque Él conoce muy bien la topografía palestina y las costumbres religiosas de los judíos. Durante el invierno, Palestina era fría y lluviosa, lo cual hacía que los caminos y campos se llenaran de lodo, lo cual lo hacía difícil caminar. En sábado estaba prohibido caminar más de aproximadamente 1 kilómetro, así que esto nos ayuda a entender la recomendación de Jesús. Las mujeres que estaban encinta y las que criaban en aquellos días sufrieron mucho. Por una parte, el hambre que hacía que sus criaturas murieran, y por otra, la crueldad de la espada romana que no respetó a nadie. Se nos dice, cuenta la historia, que los romanos crueles atravesaban con sus espadas a las mujeres encinta, las abrían en canal, haciéndolas morir junto con sus criaturas dentro del vientre. Jesús tenía razón al decir, ay de las que estén encinta en aquellos días. Jesús nos está refiriendo a los eventos que acontecerán cuando Él vaya a regresar. No está refiriéndose a su segunda venida, está refiriéndose a una escatología cercana, cuando Jerusalén iba a caer otra vez en manos de los romanos y el templo iba a ser destruido. Y eso ocurrió en el año 70 de nuestra era cristiana. Así que tranquilícense, descansen, no se angustien. Busquen niños, que necesitamos niños para que la iglesia también crezca. ¿Cierto, Pastor Daniel? Amén. Muy bien. Porque ese también sería un sobrino mío. Desde ya lo adopto como sobrino o sobrina. Muy bien, muy bien. Así que Jesús no se está refiriendo a algún evento que acontecerá a la iglesia, sino lo que le aconteció al pueblo judío en el año 70. Jesús pudo ver por anticipado lo que iba a acontecerle a Jerusalén y quiso advertir a sus habitantes, pero estos, igual que sus antepasados, no lo escucharon. Igual que los padres que no atendieron la voz de los profetas, esta gente de la época de Jesús tampoco escuchó la voz de Jesús. Y por eso muchos murieron en aquel tiempo. Un segundo tema de este capítulo es la amenaza para la fe. Amenaza para la fe. Hoy vamos hasta las 10 de la noche, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Yo procuraré terminar a las 7 y me voy. Ustedes pueden quedarse aquí hasta las 10. Muy bien. Amenaza para la fe. 24 versículos 4 y 5, versículos 11 al 13 y 23 al 26. Ustedes pueden notar, hermanas y hermanos, cómo los temas están mezclados. Mateo no los agrupó. Nos hubiera gustado que hubiera agarrado, por ejemplo, esto que tiene que ver con la amenaza para la fe en un solo párrafo. Nos lo habría hecho más fácil, pero no fue así. ¿Ya? Después el pastor Orbey podría decirle a Mateo, hay una manera más fácil de redactar, ¿ya? Pero así redactaba él, ¿ya? Así tenía su propósito, así escribía. Y entonces en estos versículos Jesús advierte ahora a sus discípulos en cuanto a la aparición de falsos profetas y falsos cristos. Si usted quiere, usted puede ir marcando en este capítulo esos versículos para que sepa de qué tratan. Ya hablamos de la destrucción del templo de Jerusalén como la abominación desoladora. Y entonces ahora usted puede marcar y puede hacerlo con colores distintos
lo que tiene que ver con la amenaza de la fe, ¿ya? Jesús ahora advierte entonces a los discípulos acerca de los falsos profetas y los falsos cristos. En los versículos 4 y 5 les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que una amenaza para la iglesia era la presencia de falsos líderes, falsos maestros, falsos cristos. Estos se harían pasar por Cristo o por un profeta con el propósito de propagar su propia doctrina, la cual, por supuesto, adultera la verdad del Evangelio. Y ya hemos hablado un poco también de esto, cómo se levantaron falsos maestros que comenzaron a enseñar, por ejemplo, que ya Cristo había regresado, y entonces muchos fueron llevados por este error. Había otros que estaban enseñando otras doctrinas que trataron de dañar la fe de los cristianos. En 1 Juan 2:18 leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esos anticristos, hermanos, de que Juan habla, y a los que se refiere básicamente Jesús, surgieron del seno de la iglesia. Surgieron del seno de la iglesia. Es muy fácil, o más fácil, identificar y combatir a alguien que viene de afuera que identificar y combatir a alguien que sale de dentro con una enseñanza errónea. Por eso era tan complicada para la iglesia cristiana del primer siglo, y es tan complicado para la iglesia cristiana de hoy, porque muchos falsos maestros salen de la misma iglesia y entonces comienzan a tergiversar la verdad, a enseñar cosas equivocadas, y como tienen credibilidad y como tienen autoridad, los hermanos fácilmente creen a la mentira. Por eso otra vez hay que ir a la palabra profética más segura. A mí me encanta leer el pasaje en Hechos donde se habla de los hermanos de Berea, y dice que estos eran más solícitos, porque cuando escucharon predicar a Pablo, fueron a las Escrituras para comprobar si eso era así. Pero hoy un líder dice: la obediencia final es al líder, así esté equivocado. Entonces la gente cree, aunque esté en contra de la palabra. Por eso es más complicado combatir las herejías que nacen dentro de la misma iglesia que las que vienen de afuera. Por eso es más fácil de identificar a un anticristo que se opone a Cristo que a uno que trata de suplantar a Cristo. Una de las características de estos falsos maestros es la de negar la fe, negar que Jesús es el Cristo. Los falsos maestros y profetas que surgen y que surgirán tienen la intención de torcer la verdad del Evangelio. El término anticristo en griego se compone de la partícula anti, que significa opuesto a, por, en lugar de, en vez de parte de, por causa de, y del sustantivo Christos, que quiere decir Mesías o ungido. Por tanto, un anticristo es aquel que intenta suplantar a Cristo, o uno que se opone abiertamente a Cristo. Los falsos cristos y los falsos profetas a que el Señor hace referencia surgen de la iglesia con el propósito de enseñar mentiras como si fueran verdades. A estas mentiras las conocemos como herejías, es decir, errores en materia de fe. William Barclay, un erudito del Nuevo Testamento, dice que las herejías surgen primero
por el interés personal de un líder que quiere construir una doctrina a su propio gusto, o para dar énfasis a una sola parte de la verdad. Por ejemplo, quienes solo enseñan que Dios es amor y se olvidan de que también Él es justo. Por eso enseñan que es imposible que haya hecho el infierno, pues si es amor, Él no va a castigar a nadie. Atractiva doctrina, pero no es cierta, no es verdad. Claro, a la gente le encanta escuchar que Dios es tanto amor que no importa lo que usted haga, Él nunca lo va a castigar. Él es amor, pero se nos olvida que también es justo. El amor de Dios es justo, la justicia de Dios es amorosa. Así que Él es amor y ama a todos y no quiere que nadie perezca, pero es justo y tiene que darle a cada uno lo que merecen sus acciones. También por el interés de crear una religión que sea atractiva para la gente. Es la religión facilista, donde no hay principios absolutos. Por eso, tan atractiva la enseñanza que dice: no importa cómo usted viva, no importa que usted sea un borrachín, no importa que usted sea un asesino, no importa que usted sea un adúltero, no importa. Lo que importa es que usted haya hecho una oración algún día y entonces puede seguir siendo borrachín y ya no se condena. Puede seguir siendo adúltero y ya no hay problema. Puede seguir siendo un asesino y no hay condenación para usted. Esa doctrina a la gente le encanta. Licencia para pecar. Licencia para pecar. Pues esa doctrina es contraria a la palabra de Dios. Muchos que están ilusionados con esa doctrina, un día tendrán que llorar porque descubrirán tarde que estaban equivocados, que sus líderes los desviaron y los llevaron rumbo al infierno. El alejamiento de la iglesia. Muchas herejías han surgido porque hubo quienes creyeron que la iglesia no tiene la verdad, por lo tanto se separan de ella y construyen su propia iglesia. Y de eso sí que tenemos hoy. A cualquier creyente no le agradó el sermón y entonces consigue adeptos y comienza otra iglesia. No es una buena base para comenzar una iglesia. Una iglesia que comienza por división no le agrada a Dios, porque nos enseña el Nuevo Testamento la unidad del cuerpo de Cristo. Muy pronto en la vida de la iglesia se levantan falsos maestros que tergiversan las verdades enseñadas por el Señor y sus apóstoles. Entre estos quiero mencionar, por ejemplo, a los gnósticos, quienes enseñaban la materia es mala, mientras que el espíritu es bueno. De ahí se desprende su enseñanza de que Dios no es el creador del universo, porque Él, siendo espíritu puro, es completamente puro, bueno, y no puede tocar la materia que es mala. Así que Dios no creó, porque Él es espíritu puro, y para crear algo Él tuvo que tocar la materia, y la materia es impura. Así que Dios no es creador. La creación es obra de una emanación lejana de Dios, ya que estando dicha emanación tan distante del espíritu bueno, sí podía trabajar con la materia.
Eso lo enseñaban los gnósticos en el primer siglo. De este concepto se desprende otra doctrina: el cuerpo es la cárcel del alma. Esta enseñanza afirma que el cuerpo es malo, lo cual puede llevar a una de estas dos posturas. Si el cuerpo es malo, entonces debemos maltratarlo, negarle la satisfacción de sus necesidades para que el alma quede libre. O si el cuerpo es malo, entonces no interesa lo que se haga con él. De esta postura surge el hecho de que alguien piense que puede dar rienda suelta a todas sus bajas pasiones, pues lo único que tiene valor es el espíritu. Doctrinas que se meten a veces, prácticas que se introducen. Hermanas y hermanos, hay prácticas buenas que las usamos mal. A veces el hermano ayuna para maltratar el cuerpo, para castigar el cuerpo, porque es que esta carne hay que afligirla. Esa es una forma de gnosticismo. El cuerpo es bueno y debe ser santo porque es el templo del Espíritu Santo. Y por eso algunos hasta se flagelan porque hay que maltratar el cuerpo. Pero otros van al otro extremo. Como el cuerpo es malo y el cuerpo no es lo que se va a salvar sino el espíritu, entonces vivamos como querramos vivir, que lo importante es que el espíritu glorifique a Dios, aunque con el cuerpo no lo glorifiquemos. Por ahí anda una doctrina, una iglesia que enseña eso. Jesucristo, dice también el gnosticismo, no tenía cuerpo, sino que era una especie de fantasma. Esta interpretación de Jesús se desprende lógicamente del concepto de que la materia es mala. Si el cuerpo es malo y Jesús es Dios, entonces no es posible, según los gnósticos, que Jesucristo hubiera tenido cuerpo. Así que Jesús solo tenía la apariencia de tener cuerpo, pero era netamente espíritu. Los gnósticos afirmaban que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas en el suelo. ¿Recuerden algún escritor cristiano del Nuevo Testamento refutando eso? ¿Lo recuerdan? Juan. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús ha venido en carne? Porque los gnósticos decían, Jesús no vino en carne, Jesús no tenía cuerpo, simplemente era un fantasma que parecía tener cuerpo, pero él era simple espíritu. Jesús refuta eso mismo cuando resucita y dice, vengan y mírenme, tóquenme, un fantasma no tiene cuerpo como yo lo tengo. Así que esa es una de las herejías que surge en la iglesia del primer siglo y que los escritores neotestamentarios tienen que combatir tremendamente porque están arrastrando a los hermanos de la iglesia. Para llegar a Dios, el hombre necesita recorrer un largo camino a través de procedimientos secretos, de enseñanzas ocultas, dice el gnosticismo, de modo que solo unos cuantos pueden llegar a tener ese conocimiento secreto. Así que la simple fe en Jesucristo no es suficiente, hay que profundizar en los secretos del gnosticismo para poder acercarse a Dios. La Biblia dice a través del mismo Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra herejía que se hace presente en la iglesia es la de los judaizantes. Enseñaban que antes de hacerse cristiano hay que hacerse judío. Por eso que además de creer en Jesucristo, era necesario cumplir con ciertos ritos de la ley, como la circuncisión, para poder en verdad ser salvos. Hay otro grupo, hoy también,
que está enseñándonos que nadie puede ser salvo por simplemente creer en Jesús, tiene que volver a guardar las fiestas judías, aún vestir como judío, dejarse crecer la barba como judío y aprender hebreo como si fueran judíos para poder ser salvos. Además de estas herejías, encontramos otras que afectan a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Colosas estaba amenazada por ciertas doctrinas, entre las cuales se puede ver la influencia del gnosticismo y de la astrología. Entre sus enseñanzas tenemos: Jesucristo no es suficiente para ser salvos, sino que es uno de los tantos poderes celestiales. Jesucristo no es Dios. Los astros rigen la vida de los seres humanos. A veces me sorprende, porque a veces cuando predico en alguna iglesia que me invitan, después una hermana se me acerca y me dice: ¿y cuál es su signo zodiacal? Pues había dentro de la iglesia de Colosas un movimiento así. El aire está plagado de seres demoníacos que impiden que los hombres se relacionen con Dios. Para derrotarlos no es suficiente creer en Cristo, sino que se requiere obtener cierto conocimiento y poder. El evangelio es muy sencillo, por lo tanto es necesario perfeccionarlo por medio de las filosofías que transmiten un conocimiento más profundo y oculto. Es necesario observar ciertas leyes acerca de los alimentos y bebidas para obtener pureza espiritual. Hay que darle culto a los ángeles, que son intermediarios entre Dios y los hombres. Y si ustedes no saben, hay un movimiento especialmente surgido dentro de la Iglesia Católica que está haciendo énfasis en el culto a los ángeles. Y hasta se aprenden los nombres de los ángeles. Y saben que ángeles son más poderosos que otros. Jesús pues advierte de esta amenaza para que sus discípulos no se dejen engañar. Muchos de estos falsos cristos y profetas harán señales, milagros y prodigios, de tal modo que puedan engañar, si fuera posible, a los escogidos. De los tales dijo Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los milagros, las señales, no son evidencias fehacientes de que alguien en realidad es hijo o hija de Dios. Hay gente que va tras las señales y tras los milagros, y no debemos ir tras señales ni tras milagros, sino tras aquel que es la vida y la vida eterna. Estos falsos cristos y profetas son en realidad traficantes del evangelio, pues se apoyarán en él para sus herejías y para sacar provecho personal. Es por eso que el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. La iglesia ha sido advertida por el Señor y por los apóstoles acerca de la amenaza constante de los falsos maestros que introducen herejías. Además, el Señor nos advierte de que no debemos creer a quienes afirman que son el Cristo, pues cuando Él regrese será evidente a todo el mundo, tal como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es importante notar cómo el Señor nos dice que no debemos pensar que la presencia de tales falsos cristos y falsos profetas, como también los fenómenos naturales, sobrenaturales, sean una prueba final de su regreso, de que su regreso está cerca. Los terremotos, las guerras, las hambres, las pestes, la persecución, dice el Señor, son solo el principio
de dolores. Y claro, anhelamos que cada uno de estos acontecimientos esté acercándonos a la segunda venida del Señor. Pero yo no puedo decir que porque hubo un terremoto ya mañana vendrá el Señor. Jesús dijo, es principio de dolores nada más. La presencia de los falsos maestros no indica que ya mañana el Señor regresa, es principio de dolores. ¿Cuánto tiempo pasará? Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Y Él tiene preparado su tiempo, porque así como cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, el Señor vino, también cuando se dé el cumplimiento de los tiempos en el Señor, Él regresará. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Señor dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El evangelista Marcos amplía la declaración de Jesús, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En cada época, mis hermanas y hermanos, ha habido quienes ante un gran terremoto u otro fenómeno natural se han levantado para decir que ya esa es la evidencia última de que Cristo viene, y han fracasado en sus vaticinios. No nos toca a nosotros intentar adivinar, basados en tales eventos, el momento en que Cristo regresará. Todo cuanto podemos hacer y debemos hacer es permanecer en el Señor y proclamarle al mundo que Él viene otra vez, y vendrá ya no como Salvador, sino como juez para juzgar a todos, vivos y muertos. Pero mientras esto ocurre, hay esperanza para escapar del juicio que vendrá. En Juan 16:33 el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no era solamente para sus discípulos del primer siglo, sino que es para todos los discípulos de todas las generaciones y de todos los espacios. Por eso no es verdad el mensaje que enseña pare de sufrir. No es verdad. El Señor dijo que tendremos aflicción, que tendremos momentos difíciles, que habrá llantos, que habrá dolor, pero nos dice también, confíen, yo he vencido al mundo. El Señor no nos exonera de sufrir, pero sí nos promete su presencia. El Señor no nos exonera de dolor, pero sí nos promete su consuelo, su fortaleza. Pablo, citando al salmista, afirma que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Muy pronto en la vida de la iglesia encontramos a los discípulos del Señor sufriendo persecuciones por causa del Evangelio, y ellos no clamaron, Señor, llévanos para no sufrir. Al contrario, vieron el sufrimiento como un privilegio, porque el Señor no solamente les permitía conocerlo a Él, sino también experimentar el sufrimiento. Es importante que Jesús fue muy honesto con sus seguidores. Les ofreció una cruz, un camino difícil, pero al mismo tiempo les ofreció su presencia y su victoria.
Esto es algo muy distinto a las ofertas que están haciendo algunos predicadores del evangelio barato, quienes afirman que hoy los discípulos de Jesús ya no tienen que cargar la cruz, sino recibir solamente aplausos. Ya no tienen que recorrer un camino difícil, sino pisar sobre rosas. Ya no tienen que oír las burlas de los enemigos de la fe, sino las congratulaciones de todos. Ese evangelio no es el evangelio de Jesucristo. Hay muchos que están llegando a las iglesias, no a Cristo, para parar de sufrir, para salir de la pobreza económica, para no tener que gastar en medicamentos. Jesús no vino para simplemente liberarnos de enfermedades físicas. Jesús no vino simplemente para darnos prosperidad económica. Jesús vino para hacer lo que nada ni nadie puede hacer por nosotros, pagar por nuestros pecados y darnos libertad y vida eterna. Muchas personas pueden ir a las iglesias y llenar sus bolsillos de dinero, sin embargo irse con los bolsillos llenos al infierno. Jesús nunca prometió una corona sin cruz. Jesús dijo que es necesario cargar la cruz. El que no carga la cruz no puede recibir la corona. Ante la persecución, el Señor demanda lealtad de sus discípulos. Esta lealtad la podemos apreciar en aquellos verdaderos discípulos del Señor, quienes en medio de la persecución y las torturas estuvieron dispuestos a entregar su vida antes que negar a su Señor. Ellos entendieron bien las palabras de su Señor cuando a través de una hermosa paradoja dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. También la persecución sería una ocasión para dar testimonio de la fe en el Señor. El verdadero discípulo no se oculta cobardemente, sino que testifica con denuedo, aunque hacerlo le cueste la vida. Cuando la iglesia ante la amenaza no se encierra, sino que pide al Señor fortaleza para predicar el evangelio, como lo leemos en Hechos 4, 23 al 31. Hace años, cuando recién comenzaba la amenaza para la iglesia cristiana por parte de uno de los grupos armados acá en Colombia, cuando comienza a haber amenazas para pastores y para las iglesias, yo recuerdo que como pastor pedía a los hermanos que oráramos por protección. Y entonces decíamos: Señor, coloca un cerco de ángeles alrededor nuestro. Y un miércoles estaba dando yo el estudio en el libro de Hechos y traté este tema, y entonces tuve que decirle a la iglesia: no oremos más así. Oremos como la iglesia del primer siglo. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo predica en tu palabra, mientras tú extiendes tu mano y haces prodigios y maravillas. Es fácil encerrarnos ante el peligro. Es difícil enfrentarlo confiados que así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hay varios textos donde nos hablan de las persecuciones a las que se expusieron los discípulos, pero voy a pasarlo por alto por el tiempo. Los cristianos del primer siglo se vieron expuestos a momentos de mucha prueba, por ejemplo, durante el reinado de Nerón y el reinado de Domiciano, y esta mañana hablamos de eso. El libro de Apocalipsis hace referencia a esta última persecución. La historia de la iglesia nos dice que fueron momentos difíciles para los cristianos,
muchos murieron destrozados por las fieras, otros en la hoguera, otros aserrados, muchos tuvieron que huir, esconderse en las catacumbas, y hubo quienes no soportaron los martirios y apostataron de la fe. Al leer la historia de la iglesia a través de los tiempos, nos damos cuenta que en muchos lugares y épocas los verdaderos discípulos de Jesucristo han sufrido persecuciones. Nuestra propia historia de la iglesia en Colombia testifica de aquellos mártires de la fe quienes ofrendaron sus vidas por causa de Cristo, pero ellos, como los otros mártires, fueron semillas que produjeron abundantes frutos y buenos. Estas pruebas no pueden confundirse con la gran tribulación. Jesús no nos prometió exonerarnos de las pruebas, de las persecuciones por causa de la fe. Y el último punto, el arrebatamiento. Las palabras arrebatamiento y rapto son de origen latino, de modo que no se encuentran en el Nuevo Testamento griego. La palabra que el Señor usó en Mateo es paralambánatei, que se traduce por tomado y se deriva del verbo paralambano, que significa recibir, tomar, recibir una tradición, hacerse cargo de algo. Pablo, por su parte, en primera a los tesalonicenses, emplea el verbo harpazo, que significa tomar por la fuerza, apoderarse de, quitar, arrebatar, llevarse. En el Antiguo Testamento encontramos dos casos de personas que fueron llevadas al cielo por el Señor: Enoc y Elías. El escritor de la carta a los Hebreos, refiriéndose al caso de Enoc 11:5, utiliza el verbo metatisemi, que quiere decir trasladar, transportar, arrebatar, cambiar, transformar, convertir, pasar. Enoc y Elías fueron llevados por Dios al cielo sin que experimentaran la muerte física. Enoc caminaba con Dios y un día el Señor se lo llevó. Elías estaba caminando con Eliseo cuando el Señor se lo llevó. Fueron llevados, fueron traspuestos. Mis hermanos, mis hermanas, para que nosotros podamos ir tranquilos sabiendo que viviremos con el Señor para siempre, caminemos con Él aquí en la tierra y entonces seguiremos caminando con Él en el cielo. Dios le hizo una broma a Elías. Dios le hizo una broma a Elías. Elías, una vez, después de haber obtenido una victoria tremenda sobre los profetas de Baal, sale huyendo y se sienta debajo de un enebro y le dice a Dios: quítame la vida. Y Dios le hizo una broma a Elías. Al que le dijo a Dios: quítame la vida, se lo llevó Dios sin que supiera que es morir. Maravillosa broma de Dios. Maravillosa broma de Dios. Elías quería que Dios lo matara y Dios se lo lleva sin que Elías sepa que es la muerte. La Biblia nos enseña que cuando el Señor venga con su potente voz, con su voz fuerte, entonces nos hablará de su regreso y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estemos vivos seremos transformados, arrebatados por el Señor y lo recibiremos en el aire y así estaremos para siempre con Él. Jesucristo prometió a todos sus discípulos, entre los cuales estamos incluidos usted y yo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso sus discípulos de todos los tiempos,
de todos los espacios, de todos los idiomas, de todas las culturas. Esperamos ese momento con gran regocijo. Sí, hay una promesa segura de parte de nuestro Dios. Él regresará y nos arrebatará, nos llevará con Él para que vivamos para siempre con Él. El apóstol Pablo se refiere a este evento cuando dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es nuestra gloriosa esperanza. No hemos quedado huérfanos, ni seremos jamás huérfanos. El Señor no nos dejó solos, no nos abandonó. Él se fue al cielo, pero permanece con nosotros. Él dijo: no los dejaré solos, vendré a ustedes. Nuestro Señor nos levantará, nos llevará con Él y para siempre viviremos en su santa presencia. Jesús presenta el arrebatamiento de forma muy gráfica. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y entonces a veces el hermano pregunta: ¿y cuál de los dos se quedará? Esa pregunta implica que no hay una verdadera conversión, que no hay un genuino andar con el Señor, porque yo estoy seguro plenamente que si Él viene, yo voy a ser arrebatado por Él, porque he creído en Él y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si usted todavía se pregunta: ¿el Señor me tomará a mí o tomará a mi esposa?, es porque usted todavía no ha tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo y necesita entonces encontrarse plenamente con Él. Necesita depositarle a Él toda su vida, confiar plenamente en Él y permitir que Él sea su Señor y su Salvador. A veces hay películas que los hermanos ven que los aterran. No debería ser así. Debemos estar seguros que cuando eso ocurra, nosotros estaremos en el grupo de los redimidos, de los que saldremos a esperar al Señor en el aire. De acuerdo con los textos que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia, podemos establecer esta secuencia sencilla y con esto terminamos. El Señor descenderá del cielo para llevar a los suyos a las moradas que fue a preparar. Se escuchará la potente voz del Señor, su voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa voz de mando que ordenó a Lázaro salir de la tumba será escuchada nuevamente desde el cielo, ya no para levantar a uno, sino para levantar a todos los que murieron en Cristo. Ante esta voz potente, todos los cuerpos de los creyentes saldrán de sus tumbas, resucitarán primero. Notemos que Pablo ha dicho antes que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué glorioso evento! ¡Qué suceso más grandioso! El Señor viene otra vez. Maranata, Maranata. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. El regreso de Cristo no tiene que atormentarnos. El regreso de Cristo no tiene que asustarnos. El regreso de Cristo no tiene que producir pánico. El regreso de Cristo debe alegrar nuestra esperanza, debe alegrar nuestra vida, debe alentar nuestra fe. Cristo viene otra vez. Mi fe en Él no es una fe vacía. Mi fe en Él no es una fe sin sentido. Mi fe en Él tiene respuesta.
Cristo viene otra vez y con Juan debemos clamar: sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera, tus redimidos te esperan. No tenemos miedo, no tenemos temor, tenemos gozo. Cristo vendrá otra vez. Es motivo de alegrarnos, es motivo de darle gracias a Dios, pero es el momento para que, si usted todavía no ha creído en Jesucristo, no lo ha declarado su Señor y Salvador, no cree que es el Dios verdadero, no ha confesado que Jesús es el Señor y no cree que Dios lo levantó de los muertos, es el momento ahora para decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú también seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Señor, yo quiero estar en el grupo de aquellos que con tanta alegría, con tanto gozo, están clamando: sí, ven Señor Jesús. Oh Señor, yo no quiero estar en el grupo de los que tienen miedo, de los que van a esconderse. Yo quiero salir también para encontrarte. Es el momento ahora. El Señor quiere perdonar sus pecados. El Señor quiere liberarle de la maldad. El Señor quiere transformar su vida. No importa cuán malo usted se crea, no importa cuán malo la gente diga que usted es, para el Señor usted es alguien valioso, usted es alguien valiosa. El Señor tiene poder para transformar su vida, para levantarlo de las tinieblas y traerlo a la luz, para sacarlo de la muerte y traerlo a la vida y tenerlo inscrito en el libro de la vida, de tal manera que cuando Él venga, su nombre también esté allí inscrito. No sé qué está pasando por tu mente, no sé qué hay en tu corazón, pero yo sé que ahora mismo el Espíritu Santo está tocando tu vida y está diciéndote: es el día de salvación, hoy debes entregar tu vida a Cristo, para que cuando Él venga, ese día no te sorprenda como ladrón en la noche. Tal vez tu vida se parece a una porcelana que ha caído al piso y se ha roto en 1000 pedazos. Y la gente te dice: ya no hay nada que se pueda hacer a favor tuyo. En esta noche gózate, alégrate. Jesús puede tomar cada pedazo de tu vida destrozada y hacerla nueva. La Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. El Señor puede hacerte nuevo. Los psicólogos no han podido hacerlo, los psiquiatras no han podido hacerlo, los reformadores sociales no han podido hacerlo, los centros de rehabilitación no han podido hacerlo. En esta noche date la oportunidad y dile a Jesús: levántame de entre los muertos y dame vida nueva y eterna. Ven aquí adelante ahora, ven aquí adelante ahora, ven ahora, dile al Señor Jesús: toma mi vida, toma el control de mi vida y me rindo a ti, ¿Quieres venir ahora aquí adelante? Ven ahora adelante, vamos a orar por ti. No sigas allí sentado. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. No seas de los cobardes. Haz parte del grupo de los valientes, como este hermano que está aquí. ¿Quieres venir acá adelante? Si estás ahora sabiendo, consciente de que en realidad no tienes seguridad de que si Señor viene ahora irías con Él, también ven aquí ahora y dile: Señor, lléname de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y hazme la persona nueva que tú quieres que yo sea. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Si hay alguien más que quiere venir, pues